El libro de Isaías ha sido llamado el quinto evangelio. Y entonces, pues me gustaría que miráramos una parte de Isaías. Pero antes quisiera recordar primero que el nombre de Isaías significa la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y es exactamente lo mismo, pero puesto en otro orden, al nombre Jesús. No sé si alguno recuerda qué significa el nombre Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jehová es salvación. Sí. Entonces si notan que el nombre Isaías es exactamente lo mismo, pero expresado al revés. La salvación es de Jehová. Entonces, Isaías tiene una tarea compleja. Isaías tiene 66 capítulos. 66 capítulos. Es lo mismo, el mismo número que libros de la Biblia. No sé quién cuadró esto, pero así salió y en nuestras Biblias tenemos dos secciones en el libro de Isaías. Una sección es del capítulo 1 al capítulo 39, perdón, que habla de juicio, que denuncia todo lo que hay en Israel. También muestra al Señor Jesús como rey. Nos hemos gozado en varios momentos esta mañana pensando en el Señor Jesús como rey. Eso es verdad. Él le dijo a Pilato, yo para esto he nacido. Solo que su reino no es de este mundo y ni estaba... las condiciones todavía no estaban para que él fuera rey. Y por eso cuando fueron a acogerlo para hacerlo rey, él se fue. No era el momento. En el Antiguo Testamento, él está proclamado como rey. Y entonces la primera parte de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, se ve al Señor Jesús, sí, pero se ve en esta condición de rey. Sin embargo, hay un problema, y es la iniquidad del pueblo, la iniquidad de Israel. Y en aquel momento, pues, no se hablaba de eso tanto, pero también estaba la iniquidad de los pueblos que no eran Israel. Colombia, España, Europa Occidental. Hay muchos judíos regados en esas naciones, pero la mayoría no son judíos, son gentiles, somos gentiles. Entonces, en el pensamiento de Dios estaban también los gentiles. Y entonces el Señor nos da la segunda parte de Isaías con este maravilloso mensaje. Y nos da 27 capítulos de Isaías a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66. Parece que fueran solo 26, pero no. Como contamos el 40, son 27. Y se puede comprobar. 27
Entonces notemos que la primera parte de Isaías tiene 39 capítulos y hay 39 libros en el Antiguo Testamento. La segunda parte de Isaías tiene 27 libros, 27 capítulos, y son 27 los libros del Nuevo Testamento. Entonces, el mensaje de Isaías, yo no sé si lo que acabo de decir es solamente una cosa que cuadró después de que le pusieron capítulos a la palabra de Dios, pero en todo caso, sí está muy claro que a partir del capítulo 40 de Isaías encontramos el mensaje de salvación. En los primeros 39 encontramos un mensaje más bien de juicio, de reinado del Señor, pero a partir del capítulo 40 encontramos consuelo, salvación y gloria. Pues me gustaría leer un versículo del capítulo 40. Para que veamos este, sí diríamos curioso aspecto, curioso aspecto del libro de Isaías. En el versículo 1 del capítulo 40 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego vienen los versículos que recuerdan o que profetizan la venida de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces nos introduce en otro aspecto, en otra era, y es la era del perdón, la era de la salvación que Dios anuncia. Se la anuncia al mismo pueblo que ha transgredido sus mandamientos, que está en un estado pues muy alejado del Señor, pues siguen con los rituales, bien, las fiestas, todo, van a las reuniones al templo y todo eso, pero su corazón está lejos del Señor. Eso está denunciado en la primera parte de Isaías, pero ahora el mensaje cambia. Salvación, perdón. Y eso es lo que llenará los siguientes capítulos de Isaías. Hasta que al final, en Isaías 66, dice, pues habla de un final glorioso, dice en el versículo 22 de Isaías 66, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bueno, este es el final. El final es el tiempo del milenio, cuando el Señor Jesús, el final en Isaías, es el tiempo del milenio cuando el Señor reinará sobre toda la tierra, cuando se ha llevado a cabo la obra de redención, cuando en la misma tierra donde Él fue rechazado y crucificado,
reinará. Y toda rodilla rebelde, las rodillas sumisas también se doblarán delante de él, sin excepción. Y lo mismo todas las bocas confesarán que Él es el Señor. Eso será en este tiempo. Entonces, miremos el lenguaje de la segunda parte de Isaías y veremos por qué con razón es llamado el quinto evangelio. No lo dice la Biblia, pero si miramos con detenimiento, así es. Entonces tenemos 27 capítulos a partir del capítulo 40 de Isaías. Y un hermano nos enseñó que estos 27 capítulos se pueden dividir en 3 secciones. Cada una de las 3 secciones es de 9 capítulos. Y bueno, hay razones para pensar así, son como unidades de pensamiento, porque la palabra de Dios está hecha así, es una obra literaria, una obra como literatura nada más ya es maravillosa, está bien pensada, bien hecha, tiene un esquema, tiene un pensamiento detrás. Nuestra tarea al estudiar la Escritura es mirar el esquema el esquema del pensamiento de Dios detrás de su palabra. Entonces, mirándolo, estudiándolo, se puede ver que hay este esquema. Aquí están los primeros 9, del 40 al 48. Aquí están del 49 al 57 en la columna del centro. Y en la columna final están del 58 al 66. 3 partes de a 9 capítulos. Notemos que la parte central son los capítulos del 49 al 57. 49 al 57. Entonces, esa es la parte central, la porción central de estos 27 capítulos. Y la porción central de la parte central es el capítulo. ¿Lo alcanza a ver, hermano Diego? 53. ¿Y cuál es el capítulo 53 de Isaías? Es uno de los favoritos de los creyentes. Es un capítulo muy especial. Dicen los que saben que cuando una idea, en el idioma hebreo, una idea quiere ser subrayada, no la ponen en negrita, no la ponen en cursiva, no la rodean con un recuadro, sino que lo que se hace es rodear esa idea central con otras ideas. De tal manera que se subraya es como encuadrándola en el resto. Pues, de acuerdo al pensamiento hebreo que fue con el que se escribió Isaías, el capítulo 53 está enmarcado. Y hermanos, esto es maravilloso. En el capítulo 53 dicen también, lo he escuchado de 2 fuentes en las que yo confío,
es un capítulo prohibido en las sinagogas. Ustedes saben que en las sinagogas de los judíos ellos todavía se reúnen y leen el Antiguo Testamento. Y lo leen mucho. Como dijo Pedro en Hechos 15, todos los sábados en la sinagoga se lee la ley. Y se lee los profetas. Se leen muchos libros del Antiguo Testamento, se leen. Ellos tienen una tradición de lectura impresionante, que cuando uno llega y lo ve, uno queda humillado. Uy, yo que soy cristiano y nosotros no tenemos esa riqueza de lectura de la Escritura que ellos tienen. Pero, por alguna razón, está vedado, prohibido, leer el capítulo 53 de Isaías. Parece mentira, pero quizás porque las personas que decretaron eso vieron que habla muy claramente del Mesías y que puede conducir a la conversión y a entregar la vida al Señor Jesús. Y por eso probablemente lo prohibieron. De tal manera que ahora hay un grupo de creyentes en Israel, bueno, no solo en Israel, pero más que todo en Israel, que son judíos que han creído en el Mesías, judíos cristianos, pero se llaman judíos mesiánicos. Y una de las maneras como he visto que ellos evangelizan en las calles de Jerusalén y de las otras ciudades de Israel es haciéndole a los judíos que encuentran leer Isaías 53 en hebreo, su idioma de cada día, y tratando de hacerles caer en cuenta de quién habla ese precioso capítulo de Isaías. Pues hermanos, nosotros tenemos el honor de ocuparnos de ese capítulo mucho. Tal vez en algunas asambleas lo hemos usado tanto que ya le perdimos el sabor. Y por eso quería mucho que cayéramos en cuenta que es el capítulo central del mensaje de salvación que el Señor dio a través de Isaías, que está enmarcado sobremanera, y que el Señor nos ayude a no leerlo ritualmente en la cena del Señor o a leerlo, ay, el hermano ya empezó con Isaías 53. Bueno, tengamos paciencia pues y leamos. Porque estamos en la reunión, ¿cómo nos vamos a ir? ¿O cómo vamos a cerrar la Biblia? ¿O cómo vamos a hacer que no leemos? No. Isaías 53 ocupa un lugar especial en la revelación de Dios. Y hermanos, en el idioma original es un himno. No sé si que se pueda cantar, pero es un canto. Y se llama así el canto, uno de los cantos del siervo. Hay 4 cantos del siervo en Isaías a partir del capítulo 42. Y el cuarto y último y más glorioso, el broche de oro de los cantos, es Isaías 53. El primero de los cánticos del siervo está en el capítulo 42. Y si el mensaje de Isaías a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66 es la salvación de Dios, la persona que realizará esa salvación de Dios en perfección es el Señor Jesús. Y los 4 cánticos del siervo lo presentan.
La primera presentación está en el primer cántico y está en el capítulo 42. Vamos a mirar dos versículos en el capítulo 42. ¿Hay algún hermano que nos podría leer los versículos 1 y 2 de Isaías 42, por favor? Isaías 42. 1 y 2. Versículos 1 y 2. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Muchas gracias, hermano. Pues Mateo 12 cita este versículo, mostrando claramente al Señor Jesús ahí. Entonces, el siervo que traerá a Israel de vuelta, pero no solamente exteriormente, sino que lo traerá, lo limpiará, lo perdonará y lo hará poner en una condición tal que pueda estar en la presencia de Dios. El siervo que hará eso es el Señor Jesucristo. En su primera venida, Él traería el mensaje de perdón, el mensaje de salvación, el mensaje de purificación de un pueblo denunciado vez tras vez por los profetas como habiéndose alejado del Señor poco a poco, pero quedando muy, muy alejado del Señor. El siervo que traerá de nuevo a Israel es el Señor Jesús. Pero cuando se presenta el siervo, no solamente piensa el Señor, no solamente piensa en Israel. El versículo 6, hermano, si nos pudiera leer el 42:6 también, nos ayudaría mucho. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por falto al pueblo, por luz de las naciones. El pueblo es Israel y las naciones son Colombia, España, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Irán, China, todo este mundo que está tan revuelto, todas esas naciones. La intención de Dios al enviar al Señor Jesucristo es que la salvación se fuera a las diferentes naciones, hasta lo último de la tierra. Y yo creo que de lo más lejos que está de Israel es Colombia. Y hasta allá llegó el mensaje. Y desde allá se elevan alabanzas al Señor. Es maravilloso. El mensaje llegó hasta lo último de la tierra, a través del siervo de Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues yo les animo a estudiar los cánticos del siervo, de los diferentes cantos del siervo que están aquí en Isaías, en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, y me gustaría detenerme en el capítulo 53.
en uno de los calendarios Agradar al Señor, me parece que es el del 2016, aparecen 5 estudios sobre Isaías 53. Así, si usted quiere leer un poco más, allí puede encontrar. Tal vez en Creced encontramos también, no recuerdo. Pero ocuparnos de nuevas porciones de la Escritura nos hace mucho bien. Hermanos, el canto del siervo que tenemos en Isaías 53 realmente empieza en el versículo 13 del capítulo anterior. Del versículo 13, capítulo 52, versículo 13, hasta el último versículo del capítulo 53 tenemos 15 versículos. Esta porción está dividida en 5 estrofas, digamos así, del canto, de a 3 versículos cada una. La primera estrofa es del capítulo 52, versículos 13 al 15. La segunda estrofa del versículo 1, capítulo 53, versículo 1 al versículo 3. La tercera estrofa, versículos 4 al 6. La cuarta estrofa, versículos 7 al 9. Y la última estrofa del 10 al 12. 5 secciones. Y a ver, un reto para los ingenieros, matemáticos. ¿Me pueden decir cuál es la sección central de las 5? ¿Cuáles versículos ocupan la sección central? Son 5 secciones de a 3 versículos. ¿Cuáles son los 3 versículos de la sección central? La sección, está usted bien ubicado, hermano, pero empieza en el 4 y es hasta el 6. Los primeros versículos, la primera estrofa es del 13 al 15 del capítulo anterior. La segunda estrofa del 1 al 3. La tercera y estrofa de la mitad está del 4 al 6. Y luego la cuarta del 7 al 9 y la última del 10 al 12. Entonces la sección central está en los versículos 4 al 6. ¿Y qué dijimos cuál es la manera hebrea de subrayar una idea? Ponerla en el centro y rodearla de otras. Pues esta es la sección que Dios ha enmarcado, que Isaías, guiado por el Espíritu Santo, ha enmarcado los versículos 4 al 6. Y los versículos 4 al 6 son entrañables para nosotros. ¿Un hermano nos podría leer los versículos 4 al 6, por favor? Isaías 53, versículos 4, 5 y 6. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada que apartó por su camino, mas Jehová el pecado de todos nosotros. Muchas gracias, hermano. ¿Ustedes ven las ideas que están expresadas en estos 3 versículos? Hablan claramente de la cruz. Y el mensaje que leímos en el capítulo 40, el consuelo para el pueblo de Israel, porque ahora viene el mensaje de perdón, tiene eso por un lado, y por otro lado la gloria de la perfección que vimos en Isaías 66. El punto intermedio es este: la razón por la que Israel será reconciliado, la razón por la que el Señor lo restaurará a Israel será por su obra en la cruz. Hoy en día hay muchos judíos que no lo aceptan a Él, pero cuando el Señor venga a reinar, se darán cuenta de las heridas en sus manos. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y lamentarán, dice Zacarías. Se darán cuenta que crucificaron a su Mesías y llorarán con arrepentimiento y doblegarán su vida, rendirán su vida al Señor. Mientras tanto, mientras eso ocurra, lo que pasó, como dijo Pablo en Romanos 9 al 11, es que a causa de la desobediencia de Israel, la salvación, el mensaje de salvación pudo salir a todas las naciones. Y por eso ahora, en todas las naciones de la tierra, yo creo que sin excepción hay creyentes. Y el mensaje de salvación, el evangelio de salvación sigue creciendo. Y es nuestra oración que así siga siendo, que el Señor siga enviando personas, mensajeros suyos, para que de todas las naciones bajo la tierra haya personas que le honren, le adoren, le alaben, no porque toca, sino porque han sido tocados muy en lo profundo por el mensaje de salvación. El Señor les ha mostrado su pecado, su miseria, su indignidad, y les ha mostrado que en la cruz ha cargado con sus pecados y que al recibirlo a Él y recibir su perdón pueden ser admitidos en la misma presencia de Dios. El mensaje central está aquí en los versículos 4 al 6. Versículo 6, por ejemplo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, en el siervo de Jehová, en el siervo perfecto, el pecado de todos nosotros. Este es el mensaje maravilloso, como decimos, como la nuez que hay rodeada por toda la cáscara.
la parte central, la parte más nutritiva del mensaje de Isaías. Y es el que ha tocado nuestros corazones tan profundamente, de tal manera que para muchos hermanos esta porción es una de las favoritas. Pero ahora vamos a ocuparnos un momento del marco. Ya nos ocupamos de la semilla, de la parte central, bueno, un poco. Miremos lo que hay antes y lo que hay después de este canto. Los primeros versículos del canto, del 13 al 15, dicen: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, tal como se asombraron de ti los muchos, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El versículo 14 muestra el asombro por la manera como el Señor fue desfigurado, como Él fue, la apariencia que tomó. Y eso aterró a muchos, y sí, nos aterra a nosotros, con solo imaginárnoslo. Hay algunos que lo han tratado de ilustrar con películas. La desfiguración, el cambio que el Señor operó, pues que se operó en el Señor en el tiempo de su humillación, en el tiempo de su pasión que llamamos, y de su ida a la cruz, es una cosa que asombró a muchos, y aún a nosotros nos asombra. Y muchos hermanos y hermanas tienen una especial predilección por ocuparse de la manera como el Señor fue ensangrentado, como Él fue herido, como fue maltratado. Eso es verdad. Es asombroso lo que pasó. Pero de la misma manera, con el mismo asombro con que Él fue desfigurado, con el mismo asombro y dejando la boca abierta, verán muchas personas la gloria que Él tendrá. Esta sección se ocupa de la gloria futura. Por supuesto, su gloria, de la que hemos hablado mucho hoy en la Santa Cena, es real. Su gloria es real. Pero después de la cruz, su gloria está muy anclada con su sufrimiento. Su gloria está como digo yo, su gloria actual, su gloria adicional que recibió después y que tiene ahora en este momento en el trono donde está a la diestra del Padre, tiene señas de la cruz. Su gloria, allí donde tiene su corona, probablemente tiene cicatrices de la corona de espinas. No porque nunca sanen, sino porque es claro que cuando el Señor venga en gloria, los discípulos verán al que traspasaron, los judíos verán al que traspasaron. Y le preguntarán, ¿qué son estas heridas en tus manos?
Entonces yo creo que a propósito no sanarán esas cicatrices y el Señor las tiene en el momento allí, en la gloria. Está en la gloria y nosotros lo alabamos y con mucho gusto nos postramos delante de Él en adoración. Pero aún tiene las marcas de la cruz. Su gloria actual tiene las marcas de la cruz. Y esa gloria que Él tiene asombrará a muchos. Tal como asombró su humillación, asombrará su gloria. Es lo que dice el versículo 15. Así, de la misma manera, asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El Señor reinará sobre Israel, pero también reinará sobre todas las naciones. Será el rey de Israel, como fue proclamado en Mateo, pero también será el rey de reyes, del que hemos leído esta mañana en Apocalipsis. Rey no solo de Israel, sino rey de las naciones, rey de reyes, el Hijo del Hombre, glorificado, a quien Dios ha entregado el cetro de Israel, pero también el cetro de las naciones. Esto por una parte. Este pensamiento lo volveremos a encontrar, porque es la manera como en la literatura hebrea se subraya la idea central. Es poniendo al principio y al final más o menos la misma idea. Entonces, pues como nosotros ya conocemos muy bien Isaías 53 y creo que algunos hasta lo podrán decir de memoria, vamos a saltar hasta los versículos 10 al 12. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, familia, realeza, alcurnia, alta sociedad. Verá linaje, vivirá por largos días, reino eterno, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verá hacia atrás el fruto de la aflicción de su alma? Muchos creyentes bogotanos, pereiranos, de Bonafón, de Quinchía, de España, de muchos lugares, allí salvos junto a él. El hermano Eliseo esta mañana nos hizo recordar que cuando el Señor venga en gloria, vienen ejércitos celestiales con él, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, y nos hizo caer en cuenta que somos los creyentes. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso es parte del fruto. Pero creo que la parte más importante de este fruto es lo que sigue diciendo, es lo que ha dicho antes. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvación, que muchos hijos llegaran a la gloria, que muchos hijos se añadieran a su familia, que Israel fuera restaurado, pero no de cualquier manera, sino enteramente para gloria de Dios. Y a causa de la obra de la cruz,
hecha en el momento de Dios, con las características de Dios, exactamente conforme a la voluntad de Dios, el resultado es que Dios verá realizada su voluntad. Y nada estaba por encima de eso en el corazón del Señor Jesús. Como ver realizada la voluntad de Dios. A los discípulos les dijo en Juan 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Jehová fue en su mano prosperada. Y todos los resultados que Dios había previsto de esa obra, realizados en perfección. Y por toda la eternidad, un sinnúmero de redimidos acompañándole. Todos limpios, eran pecadores, pero todos limpios, perdonados. Y no solo de Israel, sino de todas las naciones, acompañándole por la eternidad. La voluntad de Jehová en su mano prosperada. Entonces el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ha traído a Dios la gloria que Él merece. Ha traído a la presencia del Padre a adoradores como Él los buscaba, en espíritu y en verdad. La voluntad del Señor, la voluntad de Jehová en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, sigue diciendo el versículo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos aquí la gloria venidera, o como lo expresó Pedro, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pues aquí vemos las glorias que venían tras los sufrimientos de Cristo. El mismo mensaje, más o menos, de la primera estrofa. El siervo que es exaltado y en el estado exaltado asombra a todos. De la misma manera que asombró su desfiguramiento en la cruz, así asombra su gloria. Y la última estrofa nos habla de lo mismo. La obra cumplida y la gloria excelsa que vino después de la obra cumplida. Vamos a ocuparnos ahora de la segunda estrofa y de la cuarta. Las otras dos estrofas que enmarcan los 3 versículos centrales que hablan de la cruz. Versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Estos versículos del 1 al 3 nos hablan de su primera venida y de la manera como es introducido el siervo de Dios, el siervo perfecto de Dios en la humanidad. De glorioso no tiene nada, como lo hemos visto en la primera y en la última estrofa. Es una persona que se presenta común y corriente, como un renuevo. Un renuevo es una rama que sale de un tronco que ya existía. El Señor es el renuevo de David. Brota de la familia de David. El Señor Jesús es introducido en nuestra humanidad como un bebé, como un israelita común y corriente, sí, de la tribu de Judá, la tribu real, la tribu de los reyes, pero con una apariencia tal que no impresionaba y fue despreciado. No lo estimamos. No lo estimó Israel y nosotros, antes de ver las glorias de él, tampoco. Él era un hombre común y corriente como otros, un poco especial. Y sí, es verdad que estamos midiendo nuestro tiempo antes de Cristo y después de Cristo, y estamos en el año 2020 después de Cristo, pero al fin un hombre no lo estimamos, no lo apreciamos. Es más, vino como un varón de dolores, que nos puede hablar, nos puede recordar a los dolores de la cruz, pero no solo. También el estar en este medio lleno de pecado, el ver las ofensas permanentes que hacían a su Dios, él con sus ojos santos, puros. Debió ser un permanente martirio ver la imperfección de los seres que lo rodeaban, la incomprensión de unos de otros. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y por eso, hermanos, es que Él nos puede comprender tan bien, porque cuando tenemos quebranto, problemas, menosprecio, etcétera, 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 ese camino Él ya lo caminó. Y cuando le decimos, Señor, tú sabes lo que me hicieron tal y tal, tú sabes lo que me dicen a mí mis vecinos, tú sabes, Señor, también de mis sufrimientos por mis hijos o por mi trabajo, por el coronavirus, por lo que sea. El Señor sabe de qué estamos hablando. Experimentado en quebranto. Entonces, en esta estrofa lo vemos a Él tal como los hombres lo vieron. Digamos, a Él en relación con los hombres. Y entonces no fue muy estimado. No fue muy apreciado. En la siguiente estrofa, la tercera, ya la vimos. La central, la almendra, ya la vimos. Pasemos ahora a la cuarta estrofa. Versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, la última estrofa nos dirá que Dios lo quebrantó, que Dios lo sujetó a padecimiento. Pero en la estrofa que acabamos de leer, vemos al Señor padeciendo de manos de los hombres. Fue angustiado, afligido, como cordero fue llevado al matadero. Aquí aparecen trasquiladores, personas que se aprovechan de él. Vemos cárcel, opresión, vemos juicio, el juicio injusto que le hicieron, y tal vez también podemos recordar que él fue juzgado por nuestros pecados por la mano de Dios. Nos dice que fue cortado de la tierra de los vivientes, que hubo rebelión del pueblo y que por esa rebelión fue herido. Nos habla de impíos y con los impíos fue contado, crucificado en medio de dos ladrones. Se dispuso con los impíos su sepultura, también fue enterrado con otros más que eran impíos. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y recordamos que el Señor fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico, José de Arimatea, que había cavado ese sepulcro para él, y el Señor Jesús entró en ese sepulcro. José lo llevó al sepulcro de él, de un hombre rico. Con los ricos fue en su muerte, y de esa manera él recibió una muerte, un enterramiento digno. Pero notemos que aquí se trata de cómo los hombres tienen que ver con él. Y en la estrofa 2 lo mismo, la manera como los hombres reaccionaron con él. Entonces, la primera estrofa y la última nos hablarán de la gloria, de las glorias que fueron la consecuencia de la cruz. La estrofa 2 y la 4 nos hablarán de la manera como los hombres actuaron con él. Y en la parte central de los versículos 4 al 6, la maravilla de la redención que el siervo de Dios llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando cargó sobre él el pecado, la culpabilidad, toda la miseria del pueblo de Israel y toda la miseria nuestra, que también era muy grande, y pagó el castigo que merecía. Hermanos, este es el Señor al que el Nuevo Testamento nos revela, que el Espíritu Santo en todos los 27 libros del Nuevo Testamento nos revela tan claramente. Y creo el propósito del Señor con Isaías, la segunda parte de Isaías, es exaltar en forma creciente las glorias del siervo de Dios, en cuya mano, en cuya vida, en cuyo ser, la voluntad de Dios fue
prosperada, y a quien le debemos el glorioso futuro que tenemos, y la persona por la cual Dios recibirá por la eternidad toda gloria y todo honor en toda perfección. Pues, hermanos, espero que hayamos podido contemplar un poco, tratando de no quedar con la boca abierta, contemplando quién es nuestro Salvador. Y que el Señor nos ayude a rendirle voluntariamente cada día, porque Él es digno.